El octavo episodio de My Hero Academia nos ha presentado una de las peleas más esperadas y espectaculares de la serie en general. Y es que a lo largo de toda esta saga, desde que nos fue presentado el personaje de Davi, todo mundo queríamos ya ver la conclusión del mismo personaje. Y para todos los que hemos leído el manga, fue una saga completamente épica el ver como este personaje, al final de cuentas, es un personaje que terminó extrañando siempre a su familia, es un personaje que siempre quería estar con ellos, es un personaje que de alguna manera fue olvidado por su propia familia y luego engañado por All for One, que quien sembró esta semilla de odio adentro de él. Nos habla de la triste historia de este Davi. Y al mismo tiempo vemos en esta serie como este Shoto Todoroki lo sigue queriendo al final de cuentas como su hermano. Y sabemos que él no va a volver. Sabemos que este Toya Todoroki no va a regresar. O sea, Toya Davi no va a volver como una persona normal. Es un villano y el propio Shoto se lo dice, ¿no? O sea, tú tuviste la oportunidad de hacer las cosas bien, pero fue tú y nada más tu elección el hacer lo que hiciste. Tú quemaste a esas personas, tú desviviste a esas personas, entonces tienes que afrontar tus propias acciones, pero aún así, a pesar de todo, te sigo viendo como a mi hermano y vemos cómo a cada uno de estos personajes le duele enfrentarse. Les duele enfrentarse porque al final de cuentas ambos fueron víctimas de las mismas circunstancias, pero mientras que este Shoto tuvo a sus amigos, mientras que este Shoto tuvo a la clase 1A, que fue su familia durante todo este tiempo de la escuela, pudo enmendar sus errores, que pudo liberarse de todos sus demonios, que pudo liberarse de las ataduras que representaba la opresión de su padre. Este Toya lamentablemente no tuvo eso. Toya fue un personaje que le tocó vivir la peor de las peores facetas de su propio padre, que le tocó sufrir todo su abuso, que le tocó sufrir toda, pues vaya, toda esta infravaloración hacia él como su propio hijo. Y por otro lado, pues lamentablemente este Endeavor jamás vio a Toya como a su hijo, solamente lo veía como una herramienta de poder más, algo que afortunadamente con los años, con el tiempo, este personaje iría cambiando, algo que iría transformando este personaje más adelante a lo largo de la historia, pero que para el momento en el que Toya era un simple niño, simplemente este tipo era un completo monstruo. Y eso la verdad es algo bastante triste, eso la verdad es algo que termina siendo bastante lamentable para estos niños, porque al final de cuentas pues son niños, ¿no? Al final de cuentas ellos son querían pues hacer lo mejor para sus padres, tener las mejores de las expectativas, cosa que al final pues simplemente por las circunstancias no pudieron tener de buena manera, y esto llevó a que Toya se convirtiera en el villano que terminó siendo, rescatado por All for One, manipulado por él mismo, esta semilla que le implanta justamente esta semilla del odio, esta semilla del abandono, el descubrir que ya han pasado 3 años completos después de que de su desaparición, después de que se quemó, y el ver cómo a su padre ni siquiera le importó en lo más mínimo, el ver que continuó su vida como si nada hubiera pasado, es algo que te habla de la frivolidad del personaje de Endeavor, ¿no? Te habla de que si le hubiera dado un poco más de amor, un poco más de comprensión, las cosas hubieran salido de una manera completamente diferente, pero no fue el caso. Triste y lamentablemente no fue como ocurrieron las cosas. Y esto ha generado
pues este cisma entre ambas familias, ¿no? Y vemos como Toya termina yendo con la familia Todoroki, ve, los vigila, los observa, y a través de todo este rostro quemado, a través de toda esta ira y toda esta desesperación, podemos ver al niño pequeño que lo único que anhelaba era tener una familia y que ahora esta oportunidad le fue arrebatada porque Shoto terminó siendo la estrella de la familia, una estrella completamente rota por los abusos de su padre, pero al final de cuentas terminó siendo quien terminaría brillando en la familia, lo cual termina por alejar todavía más a Toya, lo cual termina por corromper todavía más la psique de este personaje. Y vemos como Shoto, vemos como su hermano menor, al final de cuentas, lo sigue viendo a Toya como alguien que todavía podría llegar a redimirse, no sin antes expiar todos sus pecados y pagar por los mismos. Y es por ello, bueno, hablando tantito del manga, que el capítulo que salió esta semana se me hizo tan hermoso que igual mañana hablamos de él. Pero el ver ese capítulo me gustó muchísimo. No vamos a entrar en spoilers del manga porque estamos hablando del anime y esto es algo completamente aparte. Entonces, pues en ese sentido sí, nos presentaron una pelea realmente espectacular. Nos presentaron una de las mejores peleas en la historia del anime porque fue una pelea con muchísimo sentimiento. Y si bien bastante corta desde mi punto de vista, si bien fue una pelea que a decir verdad no duró demasiado, pues sí terminó siendo una pelea demasiado emocional, donde lo que importaba aquí era más que nada los sentimientos, las emociones por encima de la acción. Y cómo es increíble que ya a pesar de que estamos en la etapa final de la historia de My Hero Academia, nos siguen Horikoshi Sensei nos sigue dando cátedra de cómo poder construir personajes todavía en la etapa final para terminar de moldear las motivaciones, para terminar de moldear cada una de sus acciones y de esta manera volver todavía más impactante el final de esta serie. Indiscutiblemente uno de los mejores capítulos también de esta temporada. ¿Y a ustedes cómo se les hizo? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Por qué les gustó este capítulo de dos centellas? Dos destellos. Los leo en la cajita de los comentarios.